¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. El día de hoy no tenemos las 5 del día, tenemos una entrevista con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así que este programa especial se lo presento así. Comenzamos conclusiones, vamos a utilizar la etiqueta Conclu ONU Lenín. Quiero decirle que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta es numeral Conclu ONU Lenín. Conclu ONU Lenín es la etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Este martes el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ofreció un discurso tajante durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió una acción continental para atender la emergencia migratoria originada por la crisis humanitaria en Venezuela. Moreno dijo que Ecuador está recibiendo unos 6,000 venezolanos diariamente y puntualizó que los migrantes no se van de su país por gusto. Citó a José Martí, dijo que cuando el pueblo emigra, los gobernantes sobran. El mandatario también se refirió a la lucha antidrogas que, junto a Colombia, combaten en la frontera norte de Ecuador y ofreció detalles sobre los esfuerzos anticorrupción que su gobierno desempeña. Sobre todos estos temas y muchas cosas más, tuve la oportunidad de hablar más temprano con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, en una entrevista concedida desde Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí la tiene. Le doy la bienvenida a Conclusiones al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que nos hace el favor y el honor de estar aquí desde Nueva York en este marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por su deferencia, gracias también por su comprensión, bienvenido, muy amable. No, gracias a ti, Fernando, qué gusto poder conversar contigo otra vez. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Presidente Lenín Moreno, vamos a empezar con algo que ha llamado la atención, sin duda, la prensa internacional. Para muchos se desmarca o toma una distancia de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua con sus declaraciones, incluso con una cita de Martí: cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. Presidente Lenín Moreno, ¿es esto así? ¿Se puede traducir como que se está distanciando o marcando una distancia de estos dos gobiernos, Venezuela y Nicaragua? Yo creo que es importante, y mis palabras allá se refieren, y seguramente también el pensamiento de Martí hacia allá estaba enfocado. Es necesario que los gobiernos tomen bastante más atención el momento en que se presentan crisis sociales. Cuando hay muchos fallecidos, cuando hay gente que migra y que lo hace en más de una ocasión en toda su pobreza, con apenas una petaca pequeña, llevando todas sus pertenencias, llevando a su esposa, a sus hijos, en más de una ocasión enfermos, desnutridos, desvalidos, pues es que hay que prestarle atención. Es por eso que nosotros hace unos pocos días convocamos a una reunión continental para tener una declaración acerca de la emigración en la ciudad de Quito, en la cual definimos con bastante claridad la necesidad de que el continente preste más atención a lo que está sucediendo en Venezuela de forma particular, y también la situación de Nicaragua, que tampoco es de dejar aparte. Ha habido una controversia en los últimos días, yo estoy seguro de que usted lo sabe, acerca de las opciones que podrían existir para aliviar el tema del flujo migratorio, sobre todo el Ecuador, que se ve fuertemente impactado, igual que Colombia. Y se mencionó en algún momento, no le voy a decir que por parte del secretario Almagro, ya él aclaró cuál era su declaración, pero lo ha dicho durante estos días también el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. No descarta cualquier opción, todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose particularmente a una opción militar, a una opción en la que pueda haber una, no queda claro si una intervención o si el apoyo tal vez a grupos de militares rebeldes. ¿Qué opina usted acerca de esto que, desgraciadamente, ha traído una gran controversia entre países? Yo, francamente, la intención en concreto no la conozco. Como tú lo dices, Fernando, prácticamente ha sido una manifestación sin especificar con claridad cuál es el objetivo y cuál es la medida que se tomaría.
De forma particular, yo no creo en ese tipo de intervenciones, peor en una intervención militar. El momento en que uno pretende intervenir militarmente en un país, lo único que provoca es que en esos países se exacerben los nacionalismos y que el pueblo se arracime, se una, se amazorque, decimos en el Ecuador, alrededor de personas que a lo mejor no valen la pena. Yo creo que siempre la opción debe ser una opción democrática. No nos preocupemos tanto por la democracia que puede demorar en algunos países. La democracia es una opción que encaja, si no con toda certeza, en la libertad se aproxima a ella y no debemos tener desconfianza de la democracia. Los países siempre encuentran su vía democrática. Y hablando precisamente de la propuesta de una acción continental para encontrar una solución estructural a los problemas de Venezuela, hay una especie, no le voy a decir que es todo el continente, pero hay una especie de bloque que se ha movido más allá, que ha dado un paso adelante en otro ámbito, en el de la Corte Penal Internacional. Es la firma de un documento dirigido precisamente a la Corte Penal Internacional con respecto al tema de Venezuela. Está Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y se acaba de sumar también Canadá. ¿No le parece que esto podría haber sido una buena herramienta también para el Ecuador, el sumarse para que se lleve a cabo una investigación a fondo en temas de violación a los derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional? ¿O por qué no participó Ecuador de esta propuesta? Bueno, porque no hemos tenido toda la información a la mano como para poder sumarnos. Siempre la Corte Penal Internacional debe ser, en el aspecto legal, a última instancia. Nosotros pensamos que se debe agotar todavía algunos elementos de diálogo. Nosotros, como Ecuador, como país, hemos hecho una propuesta de que se refrende en las elecciones pasadas y que el pueblo venezolano acuda libremente, con observación internacional inclusive, a determinar si es que, vuelvo a recalcar, refrenda o no la elección del presidente Maduro. Pensamos que es una buena opción para librarnos de una vez por todas de la duda acerca de que se haya llevado la democracia por los carriles correctos. De forma particular, yo tengo mis serias observaciones con respecto a la democracia, esos puntos rojos, esa poca participación de la oposición, me preocupan sin duda alguna. Yo creo que Venezuela está llamada, es un pueblo que necesita y desea ser libre, está llamada a ser una buena democracia y en eso tenemos que participar todos. Presidente Moreno, en este momento en el que el Ecuador, como usted ya bien lo decía, recibe con los brazos abiertos a los hermanos venezolanos, no podemos dejar a un lado el impacto que esto pueda representar en muchos sentidos, ¿no? En el sentido económico, incluso en el sentido de empleos, en un momento también complejo en términos económicos para el Ecuador. ¿Cómo está impactando esto? ¿Qué solución pueden darle práctica y rápida a este tema para que el Ecuador no se vea afectado o impactado por el ingreso precisamente de venezolanos que están huyendo del país? Pero claro, como tú lo dices, Fernando, no es un tema menor. Cerca de 1 millón de venezolanos han transitado por nuestro país. Para aquellos que no desean quedarse en Ecuador, nosotros hemos hecho un corredor humanitario para que no estén en esa peregrinación tan penosa, pasando fríos, pasando calores, pasando hambres, para poder colocarlos en la frontera con el Perú, a quienes no desean quedarse en Ecuador. A los que han manifestado su deseo de quedarse en Ecuador, nosotros estamos tratando de regularizar su situación. Son aproximadamente unos 200.000 que están todavía en Ecuador. Y, por cierto, hay que tener cuidado con que se provoquen actitudes xenofóbicas. Estamos llamando a los ecuatorianos a recordar que también nosotros tuvimos una emigración en algún momento y que siempre estábamos a la expectativa de permanecer, de ser bien recibidos por los países donde llegábamos como ecuatorianos. Es por eso que a los hermanos venezolanos los hemos recibido con cariño. El pueblo ecuatoriano es un pueblo, como tú ya conoces, excepcionalmente amable, excepcionalmente cordial, y los ha recibido con afecto. Pero claro está, de a poco, si es que esa migración sigue aumentando, sí va a tornarse en un problema que puede afectar seriamente el empleo y la situación económica también de los otros países. Es por eso que hacemos un llamado al presidente Maduro, a su gobierno, para que resuelva sus crisis internas. No puede ser posible que se genere una diáspora tan grande, ayer lo decía, la diáspora más grande que ha habido en América,
y únicamente a lo mejor por tosudeces, a lo mejor por falta de compromiso principalmente con los más pobres, que al final son los que emigran primero. La gente rica a lo mejor ya se fue. La gente rica a lo mejor ya se fue, la gente rica estará bien ubicada, estará bien colocada, y por ahí alguien decía que poco ayuda están prestando ellos que se fueron a los hermanos que se quedaron. Vuelvo a recalcar la necesidad de pedirle al presidente Maduro, a su gobierno, de que sean más conscientes de esa realidad, de que ya dejen de despreocuparse de ella, de que se deje de hablar de que corresponde a adversarios políticos o corresponde a tácticas maniobreras por parte de gobiernos. No, señor, ahí hay una grave crisis política, una grave crisis social que nosotros la afrontamos, pero no tenemos por qué hacerlo. La afrontamos por nuestro sentimiento de hermandad, por nuestro sentimiento de cariño hacia los hermanos venezolanos. Le recuerdo que puede dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesnn, las plataformas digitales, facebook.com/conclusionesnn. Ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si los quiere consultar, y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, si hace clic se suma, si se suma, nos gusta y es más que bienvenido. En tiempo real leo sus comentarios a través de Twitter. La cuenta es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, es la única que tengo, está verificada. La etiqueta esta noche es #ConcluONULenin. #ConcluONULenin es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Al regresar aquí a Conclusiones, las políticas de Donald Trump y América Latina. Es un exceso el bloquear a un país cuyo único error es mantener otro tipo de democracia. Mire, yo no estoy de acuerdo con el sistema democrático como funciona en Cuba, pero lo respeto. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Forma parte del programa Trainee de CBC, la compañía de bebidas con el portafolio más grande de la región latinoamericana. Aplica en cbc.co/trainee-2018. Vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en el norte del continente afecta al sur. Y lo que pasa en el sur afecta al norte. Por eso CNN cubre todas las perspectivas. Desde el norte de Estados Unidos, México y los países de esta región. Hasta el cono sur, desde Buenos Aires. Entérate de lo más relevante de nuestro continente. Perspectivas desde México. Perspectivas desde Buenos Aires. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. Tenemos los personajes, los protagonistas, a las grandes figuras que importan en toda nuestra región. Los invito. Aristegui, esta noche en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. De lunes a viernes, sigue a Patricia Ramos en Realidades en Contexto. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes en CNN. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente.
y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el domingo, en CNN. Soy Xavier Servián, en Miami. Somos CNN. Yo sé que usted es muy cuidadoso con temas de relaciones internacionales. Para muchos, esas declaraciones que escuchamos en su exposición ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido tal vez la forma más contundente de hablar sobre la situación venezolana y, bueno, hacer mención también de la que ocurre en Nicaragua. Aún no hemos escuchado, como en otros países y otros presidentes, el calificar esto como una dictadura o un gobierno autoritario. ¿Se mantiene en la misma línea, presidente Moreno? ¿No tiene aún un calificativo de este nivel para el gobierno de Venezuela? ¿Lo mantiene usted como un gobierno con un conflicto político nada más? Hay un conflicto político y sin duda actitudes que deslindan completamente de cómo nosotros entendemos la democracia. Y ya lo he manifestado así. Lo que pasa es que no me gusta a mí titular, no me gusta rotular, no me gusta adjetivar. ¿Por qué? Porque las situaciones suelen ser variopintas, suelen ser bastante eclécticas. Siempre están rodeadas de diferentes tipos de matices. Se beneficia a unos sectores, se afecta a otros sectores, pero lo que sí observamos es que el resultado no ha sido no ha dado pues la sumatoria que nosotros hubiéramos esperado. Los resultados están siendo completamente negativos. Se nota perfectamente que ese pueblo está sufriendo y nosotros como latinoamericanos no podemos permanecer inmunes a ello. Todo lo contrario, tenemos que permear ese sentimiento y reclamar a quien corresponde, que es a los gobernantes. En otro de los temas que tiene que ver precisamente con democracias o no democracias, hizo un señalamiento muy interesante, para muchos en contradicción con lo que ocurre en Venezuela o lo que pudiera representar Cuba. Para usted, el hecho de que Estados Unidos mantenga este bloqueo con el pueblo cubano, ¿está mal? Para usted es casi un pueblo indefenso, que se basa su constitución en principios humanistas. Se lo traigo a la mesa porque para muchos el origen del conflicto en Venezuela está vinculado directamente con Cuba. ¿Qué piensa entonces de las sanciones que hoy el gobierno estadounidense está teniendo contra Venezuela? No las comparo con las de Cuba, pero al final de cuentas son sanciones y vienen también de Estados Unidos, lo que usted critica acerca de Estados Unidos con respecto a Cuba. ¿Qué opina acerca de esto? Lo que pasa es que no son similares, no es una cuestión de iguales. Es un país poderoso, el más poderoso del mundo, y un pueblo que verdaderamente está casi en muchos temas en indefensión. No estamos hablando de economías similares, como sucede, por ejemplo, en la relación que existe entre China y los Estados Unidos. Estamos hablando de la economía más poderosa del mundo. Estamos hablando del país más poderoso del planeta. Y nos parece que es un exceso el bloquear a un país cuyo único error es mantener otro tipo de democracia. Mire, yo no estoy de acuerdo con el sistema democrático como funciona en Cuba, pero lo respeto. Lo respeto, es otra forma de tener la democracia. Lo hemos conversado con el presidente Díaz-Canel casualmente el día de antes de ayer. Hemos hablado acerca de ello. Es otra forma de ver la democracia. Lo importante es los resultados que se den. Ahí uno debe saber encontrar si esa forma de concebir la democracia ha dado o no ha dado resultado. Vuelvo a recalcar, no estoy de acuerdo en esa forma de ver la democracia. Yo creo en nuestra democracia totalmente abierta, de pleno respeto de la libertad, de los derechos humanos y de alternabilidad. Pero también existen otras formas de ver la democracia y creo que uno debe saber respetarlas. Y los países también ser respetuosos con nosotros. Pero vuelvo a recalcar, cuando los pueblos sufren, cuando los pueblos tienen crisis sociales tan terribles como las que están pasando, por ejemplo, Venezuela, ese momento sí hay que prestarle atención. Yo creo que Estados Unidos debe de tener ya su bloqueo a Cuba e iniciar una franca relación de diálogo para resolver las controversias que pueden haber. Sin embargo, las políticas del presidente Donald Trump con respecto al tema de Cuba, al mismo tema de Venezuela,
pues no dan las vistas de pensar o están en la línea de pensamiento del presidente Lenín Moreno. ¿Qué opina acerca de estas políticas del gobierno de Donald Trump? Bueno, yo celebro de que en el mundo tengamos diversidad. Celebro la diversidad, yo no la padezco. Y me alegro mucho de que pensemos en algunos temas diferentes. En muchos temas, por supuesto, coincidimos. En el tema fundamentalmente de cómo vemos nuestras propias democracias. El señor Trump, presidente de los Estados Unidos, ha sido elegido por la voluntad de nuestros hermanos estadounidenses y nosotros debemos respetarla. Debemos respetar que han elegido, como ellos han deseado, a su presidente y sus políticas mientras no afecten, mientras no sean nocivas para los derechos humanos de otros países, pues debemos respetarlas. Pero mientras no sea así, sabremos también hacer nuestro reclamo como corresponde entre países democráticos y hermanos. Presidente Moreno, usted se reunió con los presidentes de Colombia, Iván Duque y Vizcarra del Perú. ¿Cómo le fue? Claro. ¿Qué hablaron? Cuénteme. Bueno, de varios temas. Con el presidente Iván Duque, con el cual nos une una buena amistad. Hablamos acerca de temas de frontera, hablamos acerca de temas económicos, de comercio. Hablamos, por supuesto, también del tema de Venezuela. La posición del presidente Iván Duque es bastante más dura que lo que nosotros tenemos. Bueno, que es refrescante saber de que no necesariamente coincidimos en todo y lo hacemos dentro del marco del respeto. Eso con respecto al presidente Iván Duque. Con el presidente Martín Vizcarra también temas de frontera, algunas cosas que han quedado pendientes acerca de los próximos gabinetes binacionales que nos hemos llevado con la hermandad que siempre nos ha caracterizado entre nuestros países y desearle éxito en su lucha contra la corrupción. Ver si es que en algún momento intercambiamos ideas acerca de cómo combatir la corrupción. No olvidemos que él, al igual que nosotros, ha presentado una ley anticorrupción que ha sido bastante bien recibida por el pueblo peruano. Al volver a conclusiones, el nombre que sigue sonando. ¿Ustedes quieren a alias Guacho vivo? ¿Les interesa más vivo que muerto, presidente Moreno? Es alias Guacho, el hombre que continúa aterrorizando a dos gobiernos. La respuesta del presidente Moreno al volver. En Tigo Business acompañamos a las empresas, poniendo en sus manos la tecnología que les permite estar hiperconectadas para cumplir sus retos y dar juntos el próximo paso. Tigo Business. En los momentos más cruciales de nuestra historia, CNN está presente. Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Nicaragua es Masaya y Masaya es Nicaragua. A ellos los ha robado la violencia. América Latina se tiene que unir en torno a una exigencia. Este proceso se está dando en medio de unos niveles de violencia. Lo juro. Buscando claridad en la incertidumbre. Del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente electo de Paraguay. Muchísimas gracias, Costa Rica. CNN está allí para brindarte veracidad y confiabilidad. Voy a gobernar con rectitud y justicia. Un año después que el huracán María devastara Puerto Rico, el presidente Trump afirma que la labor de recuperación fue muy exitosa. I think we did a fantastic job in Puerto Rico. CNN tiene la historia real. What do you want people to know? Please come clean this a little bit more safety for us. A decorated combat veteran with a baby living in a tent. People get nervous of a possible storm. The truth is that people died because the Trump administration did not pay attention. Tormenta de controversias. ¿Qué pasó realmente en Puerto Rico? El sábado en CNN. Las acusaciones que pesan sobre el economista Rafael Correa son graves y nuestro llamado únicamente es que acuda a la justicia, que tenga fe en que esta justicia es independiente y que si es que él se sabe inocente, pues venga al Ecuador y lo demuestre. Ícono, creador y víctima del arte pop,
every 15 minutes someone will be famous. Logró mezclar los colores del espectáculo, el glamour, la política y el dinero. Su vida fue una montaña rusa de ensayos y obsesiones, transformando lo cotidiano en obras dignas de un museo. It's just great to be visiting. Andy Warhol, Fluorescente. El domingo, en DocuFilms de CNN. En este programa entrevistamos a los personajes que hacen la noticia. Sí, a pesar del descontento que hay. ¿En su gobierno no hubo corrupción? No hubo. Nada. Nada. Permanezco acá detenido porque soy Carlos Saquin. Recibió $3 millones de coimas de la empresa Odebrecht. Está demostrado que no. A ellos nos preguntamos qué está pasando en la Argentina y en la región. Odebrecht llevó sus tentáculos a casi todos los países de América Latina. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes, en CNN. Me muevo un poco más hacia los temas domésticos después de haber tocado el ámbito internacional. Aunque esto tiene que ver, claro, también con el ámbito internacional, es la salida del Ecuador del ALBA. ¿Por qué se llega a tomar esta decisión, presidente Moreno? ¿Cuál es el parteaguas para decir, no queremos seguir más en la ALBA? Bueno, porque nosotros creemos de que, en primer lugar, la UNASUR puede ser el espacio, si es que la democratizamos de mejor manera, porque precisamente esa falta de democratización, esa falta de tolerancia, esa falta de respeto es lo que generó que algunos países salgan de ella. Yo creo que una buena organización latinoamericana, una buena organización de los países del sur de los Estados Unidos podría adquirir bastante fortaleza y puede ser un excelente mecanismo de negociar temas políticos y temas económicos, y creo que no debemos dispersarla. Ayer decía de que cuando surjan otras instituciones, esas deben ser llamadas a fortalecer las instituciones grandes y no a fraccionarla, como sucedió en un momento determinado con el ALBA, que parecería que tuvo como propósito únicamente respaldar gobiernos dictatoriales y gobiernos autocráticos. Sin embargo, en el tema de UNASUR hay varios países que han anunciado su retiro. Incluso, presidente Moreno, estaba la iniciativa de reclamar precisamente la sede del organismo en Quito para crear una universidad indígena. ¿En qué queda esa propuesta? ¿Sigue en pie o Sí. están a la espera de algo? A ver, es un edificio bastante caro, le costó al pueblo ecuatoriano mucho dinero y nosotros estamos precisando de espacios de ese tipo para poder hacer funcionar algo que venía siendo secularmente una oferta de gobierno, la universidad indígena, y hacia allá la vamos a destinar. Eso no bajo ninguna circunstancia significa de que no tengamos otras instalaciones, otros edificios que pueden ser perfectamente destinados a que funcione la UNASUR o la alternativa que entre todos los países de manera democrática determinemos para poder funcionar como Unión Latinoamericana. Interesante hacer la aclaración porque para muchos el reclamar las instalaciones podría tener algo que ver con la postura de Ecuador dentro de UNASUR. Ya lo ha dicho, no es así, ¿no? Déjeme pasar sí. ahora. Sí, dígame, nosotros somos integracionistas, sí. Nosotros creemos en la integración, pero creemos en la integración democrática, no la integración que está destinada a favorecer únicamente a grupos o a cierto tipo de mandatarios. Todo lo contrario, una integración que de forma más amplia obtenga el momento en que se toma una decisión, decisiones por unanimidad, únicamente cuando sean temas estructurales, demasiado importantes, pero los otros temas que puedan ser tomados por mayoría simple, como fue el caso de la elección del secretario general, que lastimosamente fue bloqueada por cierto grupo de países. Le correspondía a Argentina decir quién se deseaba que gestione la Secretaría General de UNASUR, pero lastimosamente hubo el bloqueo por parte de los otros países, que fue por lo menos decir una falta de cortesía hacia el hermano pueblo de Argentina. Pues ahí está más que claro y extenso el presidente Lenín Moreno en torno a esto de UNASUR. Quiero regresar ahora a otro tema que, bueno, usted y yo lo hemos compartido en términos de cobertura. Le estoy hablando de la frontera de Ecuador, el tema de alias Guacho, donde pues hace no mucho tiempo se hablaba de que habían herido o no a Guacho, que lo tenían ubicado o no lo tenían ubicado. El gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano han estado colaborando en este sentido. ¿Ustedes quieren a alias Guacho vivo?
¿Les interesa más vivo que muerto, presidente Moreno? ¿Le interesaría que se pudiera tener esa garantía? Porque tiene varios procesos abiertos en el Ecuador. Sí, el Ecuador no tiene la pena de muerte. Dentro de su legislación, no tiene la pena de muerte. Nuestro interés sería que Alias Huacho se entregase y poder obtener toda la información que requerimos para siempre tender a desmantelar estos grupos mal llamados revolucionarios, que lo único que hacen es actos criminales que están reñidos con los principios fundamentales de una sociedad. El presidente Iván Duque me comunicó en su momento de que un francotirador había impactado 2 balas de alto calibre en el cuerpo de Alias Huacho y que posiblemente estará buscando auxilio médico y estará escondido en los múltiples refugios. No se olvide que ellos han armado en Colombia todo un sistema de túneles, de refugios, e inclusive de personas que los protegen, que tapan sus huidas, y además bastante bien armados y bastante dotados de la última tecnología y ciencia para poder hacer confrontación. Entonces el tema no es muy fácil, que digamos. A veces se dice, lo tienen rodeado, qué sé yo, en un círculo de 60 kilómetros de diámetro. Allí están trabajando Alias Huacho. Ahí está trabajando él y está trabajando también el gobierno colombiano con su ejército para tratar de detectarlo. Pero no es fácil, no es fácil. Nosotros lo entendemos. Ventajosamente en el país tenemos controlada nuestra frontera, está controlada absolutamente nuestra frontera. El ministro de Defensa ha desarrollado una actividad extraordinaria al respecto y ya no existe como existió hace un poco tiempo una permisividad para que los criminales narcotraficantes puedan pasar libremente por nuestro territorio. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos ordenado que no pase un solo gramo de cocaína por nuestro territorio. Es por eso que este momento, como nunca antes se ha hecho, hemos incautado droga por aproximadamente un valor de $4.000 millones en territorio ecuatoriano, y vamos a seguirlo haciendo conforme se vaya presentando. Hemos dispuesto una lucha frontal contra el narcotráfico, contra este tipo de criminalidad, y ventajosamente las instituciones del Ecuador están actuando armónicamente, no únicamente para combatir el narcotráfico, sino además para desarrollar las áreas de frontera, para que la gente encuentre una alternativa deseable a trabajar, por decirlo de alguna manera, en este tipo de actividades ilícitas. El tema de la cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad, el restablecimiento, de las operaciones, sí, así es, ¿podría ser un factor por el cual se está empezando a tener mayor éxito? Esto le hablo de la operación del avión militar P-3 de Estados Unidos, que está pues sobrevolando y ha ayudado a incautar varias toneladas de droga. ¿Cree que es parte del éxito ahora? Sí, claro que sí, sin duda alguna, y estamos agradecidos al gobierno hermano de los Estados Unidos por habernos prestado esa colaboración. El avión que han enviado, esperamos pues siga haciendo sus sobrevuelos en el país, ha ayudado a detectar gran cantidad de droga, y esperamos que este país, que cuenta con la mayor y mejor tecnología del mundo, principalmente en estas áreas, pues nos siga colaborando, porque sin duda alguna este mal que está afectando no únicamente a los países desarrollados, sino que ha empezado a escarbar penosamente el corazón, el espíritu, el futuro de nuestros niños y jóvenes, nos está haciendo un profundo daño. Y hay que combatirlo tenazmente y no darle un centímetro de espacio. Se han desarticulado grupos organizados, pero en estos grupos organizados, desgraciadamente, hay miembros de las Fuerzas Armadas. Quiero preguntarle, presidente Moreno, ¿qué pasaba antes con el tema del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, que hoy, en su gobierno, cuando empieza a desmantelarse estas organizaciones, se empieza a ver la participación de elementos de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa? ¿Tiene una idea de qué era lo que ocurría o por qué empezamos a ver este fenómeno al momento de detener estos grupos? La ocasión pasada, cuando hablé contigo, Fernando, te había manifestado de que yo pienso que existía tácitamente un compromiso de dejar hacer y dejar pasar.
Nosotros, el momento en que empezamos a asestar golpes al narcotráfico, inmediatamente hubo una respuesta de agresividad y de secuestros. Claro, se había desmantelado al ejército, se había dotado de aviones viejos, que inclusive costaba más repararlos que comprar los nuevos, se había comprado unos helicópteros que se caían, no se había dotado de armas y municiones al ejército. En esas condiciones no había ninguna motivación para combatir al narcotráfico. Creo que había una permisividad extrema y esa permisividad ahora la estamos lamentando y al mismo tiempo la estamos controlando. Esto ocurriría, ocurrió, como lo platicábamos en aquella ocasión durante el gobierno de Rafael Correa, hoy sumido en muchos aspectos legales. Está el caso de Balda, en fin, hay varios procesos que se han abierto en su contra. ¿Considera usted que ya es hora de que Rafael Correa regrese al país para enfrentar estos procesos en territorio ecuatoriano? Sí, yo quiero ser muy cauto el momento en que manifieste mis criterios acerca de lo que ha hecho el economista Rafael Correa. Y quiero ser cauto para que no suceda como en la época pasada, en la cual el Ejecutivo intervenía directamente en las decisiones de las otras funciones del Estado. En este gobierno, las funciones del Estado tienen plena independencia y autonomía para cumplir a cabalidad con sus tareas. Y así lo están haciendo. Es por eso que ya se ha vinculado no solamente al expresidente Correa, sino a muchos ministros, altos funcionarios del régimen pasado, se lo ha vinculado ya en temas muy, muy graves. Las acusaciones que pesan sobre el economista Rafael Correa son graves y nuestro llamado únicamente es que acuda a la justicia, que tenga fe en que esta justicia es independiente y que si es que él se sabe inocente, pues venga al Ecuador y lo demuestre como debe ser. Hay algunas, lo entiendo, tiene que ser a través de la independencia de la justicia que se determine esto. Pero, a ver, aquí ya es un tema de cancillerías, pudiera ser. Yo no entiendo o conozco bien el proceso, por eso aprovecho para preguntarle. Hay un rumor o preocupación de que se haya pedido asilo por parte del expresidente Correa allá en Bélgica. ¿Tienen ustedes alguna información? ¿Han sido notificados? ¿Tienen manera de saber si esto es así o no lo es? ¿Qué me puede decir acerca de esto? Bueno, de la información que tenemos no se ha dado todavía a la solicitud, pero podría darse en algún momento. No olvidemos que el asilo es un derecho al que puede acudir cualquier ciudadano del mundo. Sin embargo, pues siempre mi pedido es que cuando una persona tenga una acusación grave, como las que pesan sobre el economista Rafael Correa, pues la alternativa es regresar y decirle a la justicia. Ahora una justicia independiente pues sabrá encontrar las causas o no para acusarlo y para condenarlo. Oiga, siempre ha dicho Correa que es persecución política y algunos piensan, correligionarios obviamente de Correa, piensan que es así, que porque llegó Lenín Moreno y entonces le volteó a Rafael Correa y es el traidor para los correístas. ¿Qué dice usted? ¿Es persecución política o no? ¿Cómo defender este punto de aquellos que siguen apoyando a Rafael Correa? A mí, en forma particular, esa me parece una cantaleta sin sustancia. Lo único que se tiene que hacer es acudir a la justicia, acudir a las funciones independientes de control, nada más. Yo creo que ni siquiera ellos piensan verdaderamente como lo dicen. Es más, me da la sensación de que más bien eso solapa cierto tipo de actitudes corruptas que se dieron en el periodo pasado. Yo creo que todos ellos están inmersos en aquello. Creo que es una gran red de corrupción que tarde o temprano va a ser develada, como ya ha empezado a hacerlo. Y fíjese cómo son las contradicciones, ¿no, presidente Moreno? Ya hablábamos la vez pasada acerca de cuántos correístas, que a usted no le gusta definirlo así, me queda claro, pero la gente lo entiende así. ¿Cuántos correístas aún trabajan cercano a usted en su gobierno? Y la gente dice, ¿por qué el presidente Moreno no se ha deshecho de estos correístas? La pregunta es, y se la vuelvo a hacer, ¿está durmiendo con el enemigo presidente Moreno o cree que aquellos que eran, como los califica los ecuatorianos, algunos de ellos, estos que eran correístas, hoy realmente hay lealtad para con el gobierno del presidente Moreno?
Bueno, un poco difícil saberlo porque ninguna persona viene con sus intenciones pintadas en la frente, ¿no? No hay un rótulo que defina a una persona que es leal o no es leal. No olvidemos que todas esas personas trabajaron en alguna ocasión vinculadas al gobierno del presidente Correa. Ahora hay muchísima gente que se ha sacado la venda y está viendo lo que realmente ocurrió. Y en esa circunstancia, pues está, al igual que lo estamos haciendo todos, purgando un poco ese error, la falta de atención que tuvimos acerca de lo que estaba ocurriendo. Y creo que la mejor forma de hacerlo es estar dentro solucionando las cosas. Entonces, a ver, no le voy a decir si desconfía, es cierto, nadie trae las intenciones en la frente. Ojalá así fuera, nos ahorraríamos muchos problemas. Claro. ¿Pero desconfía usted entonces de algunos de estos que participan en su gobierno? No, yo confío. Yo confío hasta que no haya razón para pensar lo contrario. Yo creo que además a las personas que han pasado por una circunstancia similar, hay que darles una categoría que ellos luego con su comportamiento deben justificar. Al regresar, ¿qué hubiera pasado con Julian Assange si Lenín Moreno hubiera sido el presidente? Si hubiera estado en sus manos y la decisión fuera de usted, ¿le hubiera dado la protección a Assange o no se la hubiera dado? Julian Assange, ¿se va o se queda? Regresamos con la última parte de esta mi entrevista al presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Voy a ir con otra controversia que le toca como herencia también, presidente Moreno. Le estoy hablando del caso de Julian Assange. A ver, ¿sabe usted algo de este tema, de un supuesto plan secreto de Rusia para sacar a Julian Assange de Reino Unido? ¿Es cierto? ¿Sabe usted, tiene información concreta acerca de esto o no? No totalmente. Sé que hay una acusación al respecto. Yo lo que recuerdo con toda claridad es que había dado la potestad a la doctora María Fernanda Espinosa, que casualmente ahora preside la Asamblea General de las Naciones Unidas, una mujer bastante capacitada y respetada. Le había dado la potestad como para que decida acerca de qué hacer con el tema de Julian Assange. El tema estaba rebasando lo tolerante y prácticamente estaba inclusive afectando los derechos humanos del señor Julian Assange, porque una persona que está 5 y 6 años refugiado no es lo deseable para los derechos humanos de una persona. Ella optó por una alternativa que no dio el resultado que se esperaba, pero lo intentó. En este momento estamos conversando con el gobierno británico. Se nos ha informado acerca de qué es lo que haría el gobierno en el supuesto de que el señor Assange decida salir de la embajada, y creo que tenemos una alternativa. Pero por supuesto no es tarea fácil, no es una tarea fácil. Es un tema que tenemos todavía que conversarlo con ellos, pero ya lo hemos comunicado a la Procuraduría Jurídica del señor Assange y creo que podemos encontrar, si no a corto, a mediano plazo, una solución para el problema. Déjeme plantearle un escenario hipotético, presidente Moreno. Regresemos en el tiempo. Supongamos que le toca a usted esta coyuntura de darle o no el asilo o la protección a Julian Assange. Si hubiera estado en sus manos y la decisión fuera de usted, ¿le hubiera dado la protección a Assange o no se la hubiera dado? Lo hubiera analizado. Muy seguramente si hubiera sentido que su vida corre peligro, tal vez hubiera optado por una misma opción. Vuelvo a recalcar, o sea, los seres humanos tenemos la obligación, desde nuestro punto de vista, de defender la vida de otra persona. Es por eso que en el Ecuador no existe la pena de muerte. Pero lo hubiera analizado de mayor manera y hubiera pensado en las consecuencias que se iban a dar a mediano y largo plazo, que son las que estamos soportando. ¿Ha tenido oportunidad de hablar sobre el tema con la ex canciller María Fernanda Espinosa? ¿Ha podido reunirse con ella? Sí, hemos conversado. Hemos conversado y sé perfectamente que es una persona que está cargada de excelentes intenciones, que lo hizo pensando en lo mejor para todos. Lastimosamente las cosas no funcionaron,
Ese es el problema cuando algo fracasa. Siempre se habla de que las guerras, qué pena hacer una similitud con una guerra, pero sí, que en las guerras siempre tienen los generales fracasados y los generales victoriosos. Nadie quiere ser el general de un fracaso. No, bueno, oiga, y finalmente ya con el tema de Assange, termino con esto del tema de Assange. Del despacho del asambleísta Paola Vintimilla, han dicho que la nacionalidad de Assange fue concedida de forma irregular. ¿Fue así? ¿Tienen la certeza de que se hizo de la manera correcta o están investigando acerca de esto? No conozco los documentos, porque entiendo que si la asambleísta tiene las pruebas, pues habrá presentarlas a las instancias que corresponden. Pero no tengo la información acerca de ello. Bien, bueno, pues entonces le vamos a dar el seguimiento a eso. Ahora déjeme hacerle una pregunta, que es yo creo que es la más difícil para los políticos. Bueno, para algunos no, Para algunos es fácil responder porque tienen unos egos muy grandes. Pero le pregunto a usted, de este tiempo que lleva en el gobierno, si tuviera que darme 3 de los mayores aciertos de Lenín Moreno, ¿cuáles serían esos? Bueno, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la verdad y la consolidación de las instituciones. ¿Y cuáles serían los 3, no le voy a decir errores para no comprometerlo, pero las 3 grandes áreas que no ha podido cumplir Lenín Moreno? Bueno, todavía estamos trabajando muchísimo en resolver los problemas económicos. Hay temas sociales que han tenido que aguardar por falta de recursos económicos. Yo pienso que esos temas, más un trabajo en el que estamos empeñados, en nuestro plan Vivienda para Todos, que anda un poco retrasado, pero que conforme vayan llegando los recursos, nos iremos poniendo al día, porque ese es un derecho también que tienen los ecuatorianos y los ciudadanos del mundo, tener un techo. Oiga, y ahora este va por cuenta mía y de mis colegas ecuatorianos, la reforma de comunicaciones, presidente Moreno. Primero, para muchos de nosotros, en su momento pensamos que iba a ser parte precisamente de la consulta popular que hizo usted. Pensamos que iba a incluir la ley orgánica de comunicaciones para que se hiciera una reforma. Si bien es cierto, y tengo que reconocerlo, muchos piensan que en su gobierno ha sido mucho mejor el tema de la prensa, ha mejorado, a diferencia del gobierno de Correa. Pero, ¿considera usted, está dispuesto, cree que es necesario reformar la ley orgánica de comunicaciones? Sí, claro que sí. Es por eso que no la pusimos dentro de las consultas, porque teníamos ya planificado un diálogo, un gran diálogo nacional que incluya a los comunicadores, que incluya a la academia, que incluya a las organizaciones sociales, al gobierno, a la ciudadanía, para poder obtener las mejores propuestas de la reforma de la ley de comunicación. Pero este momento ya en la práctica, que es donde se realizan las ideas, donde se comprueba lo que uno dice, en la práctica, pues Ecuador goza este momento de la mayor libertad de prensa del mundo. ¿Cuál sería la primera reforma o la reforma que a usted más le interesaría modificar de esa ley orgánica de comunicaciones? ¿Cuál sería la primera que quitaría de la lista? El exceso de control. El exceso de control y más aún de un control abusivo, que en más de una ocasión fue practicada por la Superintendencia de Comunicaciones, el cual, lejos de ser un organismo orientador, capacitador, que ayude, que coadyuve a la libertad de expresión, se convirtió en un órgano represivo. Y esa creo que es la principal reforma que hemos implementado. Hablando de órganos represivos o de control, la Secretaría Nacional de Inteligencia ya no es tal y habrá un nuevo organismo encargado de eso, pero hay muchas denuncias pendientes del manejo que tuvo esa Secretaría de Inteligencia. Se van a investigar, están en la mesa las investigaciones para, pues, por ejemplo, el tema de las escuchas del espionaje a opositores durante el gobierno de Correa. Todo esto se va a investigar, no importa que ya no sea la SENAIN. Claro que sí. Vuelvo a recalcar, nosotros hemos declarado una transparencia total. Transparencia total. La desclasificación de absolutamente toda la información que se requiera para las investigaciones. Somos un gobierno de transparencia total y así
Y así seguiremos comportándonos. Que la gente investigue, que la gente averigüe. Un gobierno no tiene por qué ocultar absolutamente nada. Hay temas, por decirle uno solo, cuando se obtiene créditos externos, cuando se está gestionando venta de bonos, etcétera, en lo cual hay que mantener cierta reserva, pero enseguida, determinado el trámite, pues hay que hacer la apertura correspondiente. He ordenado a todos los ministerios que haya una transparencia total y que se entregue toda la información que se requiera para las investigaciones pertinentes. Pues vamos a estar pendiente de, como dicen por ahí, de cuántos sapos se destapan en las investigaciones que haya, presidente Moreno. Con respecto a la SENAIN, hay muchas dudas, ¿no?, de cómo se manejaron. Pero agradecerle el espacio, el tiempo de la agenda, y quiero resaltarlo públicamente. Yo estaba supuesto a estar ahí con el presidente Lenín Moreno en Nueva York. Una situación familiar me impidió viajar a Nueva York, y aún así el presidente Moreno me ha dicho: Fernando, no te preocupes, lo hacemos vía satélite, y yo quiero agradecerle esa deferencia y también que sea de conocimiento público para que entiendan la disposición que hay por parte del presidente Moreno. Mil gracias, presidente. Total, absolutamente. Ojalá pues se haya resuelto tu problema familiar positivamente, y siempre estoy a las órdenes de ustedes. Y a ustedes, queridos amigos, un saludo cariñoso. Gracias, presidente Moreno. Un abrazo, lo veo, espero pronto por allá en el Ecuador. Muchísimas gracias. Ojalá, siempre bienvenido.